Estamos con el concejal Claudio Erzinger, Pro Tandil Frente Cambiemos. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, vamos a hablar un poquito, por supuesto, de esta escuela itinerante que quisieron construir los maestros en la tarde, ¿no? Del domingo. Bueno, y que se armó bastante revuelo con ese tema. Ellos hablan de persecución, ¿no? De sacarlos a la fuerza. Pero queremos saber un poquito cuál es la mirada del otro lado, ¿no? Primero si hay que tener permiso, cómo son las normas, qué es lo que se cumplió y qué no. Bueno, sí, la escuela itinerante es algo que de hecho hoy ya lo están haciendo, porque en definitiva completaron los trámites que tenían pendientes y que en cualquier ciudad es obligatorio para utilizar el espacio público, el espacio que es de todos y que de nadie en particular, cuando se quiere instalar como lo que están haciendo, que es una gran carpa, una estructura metálica muy importante, en una plaza, en un espacio público, hay que tramitar, hay que gestionar ante el gobierno local un permiso. Bien. Ese permiso no es un trámite que pase por una sola dependencia, sino que tiene que atravesar más de una dependencia, con lo cual el trámite requiere de cierto tiempo para poder ser completado. En principio lo que sucedió es que iniciaron el trámite y simultáneamente empezaron a armar esta estructura. Bien, se inició el trámite, pero no se obtuvo el permiso. No definitivamente. No definitivamente. Ellos iniciaron el trámite y comenzaron ya a armar la estructura. Cuando esto es advertido por las autoridades, por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mandan inspectores al lugar y constatan de que el permiso no estaba todavía porque estaba en proceso. Un proceso que eventualmente, vos fijate, esto sucedió el domingo y hoy que es martes, en definitiva ya lo obtuvieron y la carpa la están armando. Bien. Bueno, en ese momento entraron en una negociación extensa, prolongada negociación. Vamos por partes. ¿Qué tiene que pasar cuando el permiso no está y se está armando algo en cualquier lugar? Viene un desalojo. No necesariamente. Lo que tienen que hacer es rápidamente, en principio, parar el armado. Bien. Parar el armado hasta lograr el permiso. En este caso, la estructura tenía un porcentaje relativamente bajo de armado, no sé, yo creo que estaba en el 30% por lo que pude observar en las imágenes. Es como más o menos cuando se arma un escenario, una estructura tubular que se va armando por partes y recién habían empezado en horas de la mañana, con lo cual no tenían tampoco un grado de avance tan importante, a pesar de que esto lo hacen empresas que se dedican específicamente a esto y lo hacen a una velocidad bastante importante. Bien. Se presentan los inspectores, piden la documentación no está y empieza una negociación a los efectos de destrabar el problema, pero con la necesaria detención del armado. Bien. Cuando se ve que la primera instancia es de diálogo. Es de diálogo, por supuesto, diálogo. Un prolongado diálogo, te diría yo, establecido en horas, porque el lío finalmente, con el desalojo, cuando los manifestantes que estaban en el lugar advierten que no van a poder seguir con el armado de la carpa, que lo que ellos pretendían era que estuviera lista para el domingo a la noche, entonces empiezan a convocar a más gente y se presentan en el lugar muchos más manifestantes. Yo no te puedo garantizar de que todos hayan sido docentes, pero se presentaron en el lugar muchos más manifestantes y ahí es donde también aparece la policía, las fuerzas de seguridad, porque ante un posible o eventual desalojo, porque evidentemente al ver y al medirse con la autoridad local, la presencia de manifestantes, el gobierno local también manda o convoca a la fuerza de seguridad y viene la policía o una guardia especial, que son esas que vemos más pertrechados como de infantería, por un eventual desalojo. Bien, ¿por qué se habla del otro lado una represión? Bueno, la represión, que es lo que se manifiesta, como vos decís, de parte de algún sector del sindicalismo, del gremialismo docente, se produce a partir del momento en que, bueno, al no poder cumplir con la documentación, según está establecido, se les pide que se retiren del lugar y que eventualmente vuelvan cuando tengan la documentación completa. Ante la negativa y ante la insistencia de continuar con la actitud, la orden es la de desalojar la plaza.
Y ahí es donde se produce el enfrentamiento entre los dos sectores, porque acá hay que ver que son dos sectores que están en una competencia. Sí. O sea, por un lado, quienes no quieren respetar lo que está establecido por ley, es como que yo te dijera, mirá, la avenida Callao tiene un solo sentido de circulación, pero a nosotros se nos ocurre ir en contra y eso no está permitido. Bueno, acá lo mismo, no estaba el permiso para armar la carpa, como sí está hoy, en definitiva, y hoy no van a tener ningún inconveniente al respecto. Se les pide, que es lo que tiene que hacer el gobierno, que tiene a su cargo establecer y mantener el orden, porque si vienen otros vecinos y dicen nosotros no queremos tener esto en este lugar y pueden exhibir los manifestantes un permiso, bueno, están cumpliendo con lo que establece la normativa. Bien. Por eso que te digo, son dos sectores, unos que pretendían continuar con el armado de la carpa y con la manifestación, y el otro sector que es el de la fuerza de seguridad, que tenían órdenes de no permitir la concentración y no permitir que se continuara con el armado de la carpa. ¿Cómo se genera esto, no? Este problema no se sabe por qué lado empezó, ¿o se sabe? No, en realidad te digo, por qué lado empezó lo de la Sí, actitud más violenta. La actitud más violenta. Bueno, mirá, en esa situación es muy difícil controlar algo. Es muy difícil contener los estados anímicos, porque vos date cuenta que generalmente los manifestantes tienen una actitud hostil frente a la fuerza de seguridad. O sea, vos imaginate, lo vimos la vez pasada en los cortes el día del paro del 6 de marzo, cuando con las mismas banderas colgadas de cañas, les pegaban a los policías o a la gente de gendarmería. En algunos casos inclusive tienen atados hasta elementos punzantes en la punta de la caña. Con lo cual vos fijate que, bueno, está bien, son manifestantes, pero no necesariamente son manifestantes pacíficos, porque una cosa es estar con una proclama o con una pancarta y manifestarse por la causa que sea, y otra cosa es tener una actitud, como te digo, hostil y de agresión física contra el que sea, en este caso contra quienes tienen que asegurarnos a nosotros el libre tránsito, por ejemplo. En este caso era cumplir con una instrucción que es: no hay autorización para armar la carpa, entonces la carpa no se puede armar, por lo menos hasta que no esté la documentación, que finalmente 48 horas posteriores llegó. Sí. ¿Se toma esto entonces como algo partidario, político? Absolutamente. Por supuesto que es partidario también. Esto es un tema, mirá, esto es un tema, acá desde que el mes de marzo estuvo realmente con mucha cobertura desde distintos sectores políticos que son, yo los respeto absolutamente, porque en política son las reglas de juego, pero también hay ciertos límites. Bueno, los paros que se han presentado y demás, básicamente el mensaje es que están en contra de las medidas que ha implementado el gobierno, están en contra de la política del gobierno. Las centrales sindicales y las centrales gremiales han convocado a que el gobierno cambie el rumbo, cuando en realidad el gobierno estableció un rumbo diferente el 10 de diciembre de 2015 cuando asumió. Íbamos para un lado y el gobierno corrigió ese rumbo y ahora vamos para otro lado. O sea, en definitiva, lo que hay que hacer es eventualmente respetar la voluntad de la mayoría que decidió que en este periodo el gobierno sea el de Cambiemos. Bueno, si las centrales gremiales o algunos sindicatos o gremios en particular, en este caso podemos decir de los docentes, no están de acuerdo, bueno, tienen que respetar la voluntad de la mayoría. O sea, acá no hay discusión por el tema de la calidad educativa, los contenidos en las escuelas, el horario escolar, la doble escolaridad o el horario extendido. No, acá se están discutiendo cuestiones de fondo político, de trasfondo político. Y bueno, en principio a mí me parece que la sociedad está reclamando un sinceramiento desde ese punto de vista. Si hay que discutir paritaria docente, que se haga como se pide y como se dice, con los alumnos en las aulas. Bien. Y no interrumpiendo el año. Justo se había levantado el paro. Justo se había levantado el paro. A raíz de esto, como consecuencia, hoy transitamos, ¿no?, un día de paro nacional, a nivel nacional, como consecuencia, ¿no?, de hecho por los gremios, por este desalojo que se realizó por el armado de la carpa. Sí, otra vez una cosa, discúlpame que te interrumpa, pero con un acatamiento dispar
el paro en las escuelas, que eso también genera confusión. Hay escuelas que tienen salones con clase porque el docente no adhiere al paro, claro. Otros salones que no tienen clase, entonces la familia en un estado de confusión, tiene 4 hijos, 3 hijos o 2, no sabe a cuál tiene que llevar y a cuál no. Realmente es una situación que ha generado, al haber sido tan prolongada, un cansancio y un agotamiento en la gente, que me parece que hoy por hoy, como vos decías recién, el paro ya se había levantado, ya la discusión de la paritaria iba a entrar en otro terreno, que era, bueno, discutamos hasta que nos pongamos de acuerdo, pero sí, con clases. En cuanto a la paritaria, quería tocarlo después porque quería terminar el tema de la carpa, pero bueno, justo en la última marcha, en el último paro nacional, salió un fallo judicial que obligaba, ¿no?, la reapertura de la paritaria. En 5 días se dice que el gobierno va a apelar este fallo. ¿Cómo se encuentra hoy en día? ¿Por qué no se acata tampoco este fallo judicial? En realidad hay distintas cuestiones en esto. Primero y principal, lo que se ha avanzado dentro de la negociación salarial entre los sectores del gobierno. Acordate que estaban participando desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el director general de escuelas, o comúnmente conocido como ministro de Educación, el ministro de Trabajo, también conjuntamente, y del lado de los docentes, los gremios. Siempre está presente el ministro de Trabajo por la posible conciliación obligatoria y para tratar de establecer que la discusión y el debate que se dé en los salarios esté garantizado por lo que establece la normativa vigente. Bueno, el gobierno entiende que ya hizo el máximo esfuerzo en cuanto a la convocatoria al diálogo y a las ofertas superadoras, una tras otra, ha ido dentro de lo que es posible, estirando la pauta como para que los docentes estén en una mejor situación. Hay que ver que los docentes, a través de sus representantes, los gremios, durante los 12 años del kirchnerismo, estuvieron arreglando condiciones de hambre, porque en definitiva llegamos a la situación actual no desde el año 2016, venimos de arrastre de hace muchísimos años. Entonces, la realidad es que cambiar el estatus de la situación que tenían anteriormente a una situación del doble o del triple con esta gestión, y no es factible, porque la realidad es que vos tenés que multiplicar la cantidad del incremento solicitado por la cantidad de docentes, y eso hace a que el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que todos sabemos cómo está, no se pueda estirar más. Entonces, vos imaginate que si se hace un arreglo salarial con los docentes muy por encima de lo que son los otros arreglos salariales, después vas a tener problemas con la policía bonaerense, con los médicos de los hospitales provinciales y con los distintos sectores, el Poder Judicial. Bueno, todos los que cobran de la provincia van a querer un arreglo similar al de los docentes. Claro, pero en algún momento tiene que despegar alguno, ¿no? Empezar por un sector, seguir, o van subiendo a todos juntos, porque si no siempre vamos a estar en la misma. Es que en realidad cuando se establece en el presupuesto, cuando se aprueba el presupuesto de cada organismo de gobierno, de cada gobierno a nivel nacional, provincial y los municipales, se establece la pauta salarial, como también se establece la pauta inflacionaria. Entonces, a partir de esa pauta establecida, esa rige para todos los gremios y para todos los sectores de la función pública. Lo que pasa es que, claro, algunos no quedan conformes, no quedan satisfechos y entran en una negociación que lo que pretenden muchas veces, hay que acordarse los números en los que arranca la discusión y el trabajo que tiene el gobierno para tratar de traerlo a un número relativamente cercano al que estableció. O sea, yo no te sabría decir, no quiero mentirte, los millones y millones de pesos que representan un incremento como el que pretenden los docentes. Me acuerdo de algunos números, pero las licencias que se pagan anualmente a los docentes, ese es un tema también muy trillado, de que por cada docente hay 2 o 3 suplentes, o 1 por lo menos, bueno, miles de millones de pesos al año significan, y todo sale de lo mismo, de los impuestos que cobra el gobierno de la provincia con lo que hay que hacer, las rutas provinciales, las escuelas, los hospitales, todo sale de lo mismo. Entonces realmente hay que
tomar conciencia de que la discusión no es fácil, que los docentes tienen que estar bien pagos, los docentes tienen que ser buenos docentes como para que nosotros estemos conformes de la educación que le dan a nuestros hijos. De los dos lados esto tiene exactamente, que ser, ¿no? Por supuesto, pero fundamentalmente lo que hay que tratar de separar, que es lo más honesto intelectualmente, es la discusión salarial, el tema educativo del tema político. Sí. Si no estás de acuerdo con el gobierno, si no estás de acuerdo con el rumbo que ha tomado la política en la Argentina, bueno, esa discusión tenés que darla en un partido político, en una convención política o, como dijo en su momento... Claro, que no sea partidario. Bueno, por supuesto, porque si no, ya te digo, lamentablemente estamos trayendo los temas políticos y los alumnos son los rehenes de la discusión y del debate. Es lo que me parece que no tiene que suceder. Bien, para terminar, la ministra de Seguridad dijo que se iba a empezar a aplicar el protocolo no antipiquetes, marchas. Por supuesto que se comenzó a aplicar con los maestros, con esta carpa no itinerante. Esto continúa, ¿no? ¿Por qué se eligió justo este momento? ¿Se eligió o no? Mira, yo creo que se dio. No creo que se haya elegido porque inclusive hay una cuestión también que no escapa al conocimiento de todos, que este tipo de manifestaciones están también conducidas no solamente por las cabezas de los sectores gremiales y sindicales, sino que también hay participación de sectores políticos, inclusive hasta barra brava, porque participa gente de distintos sectores, que por ahí lo que hacen es sumarse a una manifestación, pero cuando esa manifestación entra en un terreno de violencia, como fue lo que sucedió el domingo, ya evidentemente nos preocupa a todos y es lo que no queremos ver más, porque en definitiva es la misma violencia que rechazamos en el medio deportivo, cuando vamos a una cancha o vemos el domingo en la televisión que en un espectáculo deportivo o hay que suspenderlo por bomba de estruendo o por pelea en la tribuna. Bueno, son las cosas que no queremos ver más. Y en este caso me parece que la instrucción es clara. Se va a empezar a aplicar el protocolo antipiquete, lo que significa que no está en lo más mínimo prohibida la manifestación, que está garantizada inclusive por la Constitución, la protesta, pero no se puede hacer en cualquier condición, no se puede hacer con la cara tapada, no se puede hacer con palos, no se puede bloquear los 4 o 5 carriles que tiene una arteria, una avenida. Entonces hay ciertas condiciones, o va a haber ciertas condiciones, va a empezar a haber ciertas condiciones para la protesta en la vía pública, porque si no, la ciudad de Buenos Aires particularmente, que es un poco el centro donde sucede todo en la Argentina, se transforma en un lugar donde no se puede vivir, porque vos pensás que hay tantos cortes y tantas manifestaciones que no permiten la circulación de los vehículos, y la verdad que, el otro día también lo vimos con una ambulancia, las cosas que pasan, que la verdad que la gente le empieza a reclamar al gobierno de turno que tome alguna actitud un poco más de ordenar, inclusive la protesta en la vía pública. Y por eso que se empieza a aplicar el protocolo la idea es que no haya heridos, la idea es que no haya lastimados en esto, pero también hay una actitud, como te decía, de un lado y del otro, y las propias fuerzas de seguridad tienen que garantizar la seguridad de los transeúntes, de la gente que anda en auto, la gente que anda caminando. Vos imaginate que si hay explosiones por bombas de estruendo o algún otro tipo de elemento, las fuerzas de seguridad tienen instrucción de ordenar inclusive la protesta, y eso generalmente produce este tipo de refriegas, que lamentablemente no son un buen espectáculo, ¿no? Bueno, gracias Claudio por estar con nosotros. Ustedes. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.